Programa declarado de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Auspician este programa Lo Domingo, Casa de Té y Picadas. Me vestí de reina. Artículos rurales y alambradores Los Hermanos. Q-Time, peluquería y cervecería masculina. Damero, revestimientos. Semillería La Chacra. Mantelería, donde cada detalle cuenta. Ibú, indumentaria. En Azul y en Tapalqué, Joma Deportes. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy vamos a estar con Pablo de Geografía en el Aula, porque con él vamos a estar abordando una temática muy importante, la Ley de Educación Ambiental. La ley sobre educación ambiental, o que implementa la educación ambiental integral en la Argentina, es la 27.621. Es una ley que data de mayo de 2021 y que viene a cristalizar de alguna manera un reclamo de varios colectivos, no solo docentes, sino también, por ejemplo, los sindicatos, respecto de la necesidad de implementar educación ambiental. Lo que hay que decir es que los contenidos de educación ambiental no son nuevos. Es decir, tradicionalmente en espacios curriculares o materias escolares como geografía se abordaban contenidos ambientales. Acá lo novedoso es la forma en que se deberían abordar los contenidos ambientales y también la complejidad. Es decir, que lo que se pide desde la ley y desde los organismos que se plantean desde la ley es que haya una revisión de contenidos adecuándolos a la situación actual. La otra cosa muy importante es que la ley lo plantea como una política de Estado que atraviesa no solo los espacios formales, sino también los espacios informales. Es decir que, de alguna manera, el Estado en su momento se comprometió a llevar adelante un espacio de educación ambiental en términos políticos, de derechos y en lo que refiere a la formación de la ciudadanía. Para esto se creó un dispositivo que involucra, entre otros organismos, al Consejo Federal de Educación y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y acá hay un problema ahora, es que el Ministerio, con las reformas que se han llevado adelante en espacios políticos ministeriales desde el nuevo gobierno, ya no es tal. Con lo cual vemos una primera dificultad que tiene que ver con cómo se va a implementar finalmente esta ley. Es decir, si bien el instrumento legal está, lo que uno sabe por los años que tiene de transitar los espacios de educación es que la ley no crea realidad. Yo puedo hacer una ley hermosa, pero digamos, está ahí el instrumento. Y la realidad de las escuelas muchas veces dista de todo lo que se plantea respecto de la educación ambiental integral. Sí, perdón, te interrumpo un segundo, porque además tenemos que pensar que son leyes nacionales y tenemos un país tan diverso, desde lo geográfico, desde lo cultural, que la implementación de una ley para todos de manera igual, sin la apropiación de las particularidades de cada una de las provincias, es prácticamente imposible. Sí, seguro. Y acá también hay otro detalle, que es que la ley plantea la educación ambiental en términos de perspectiva. O sea que no va a aprender un chico, lo mismo digo, una chica que vive en el Chaco, a otro que vive en Santa Cruz o que vive en la provincia de Buenos Aires. Es decir que lo que se busca es, yo estoy medio mirando el apunte que tengo acá,
un enfoque crítico, un enfoque desde la complejidad, integral, transversal y situado, que es esto que decías recién. O sea que cada jurisdicción debería, a partir de este marco que tenemos, implementar cuáles contenidos y de qué manera. Acá en Provincia de Buenos Aires, el año pasado, para las zonas costeras, se implementó un programa del cual participé, con la intención de empezar a transitar estas cuestiones de educación ambiental, pensando solamente en las áreas costeras. Como inicio estuvo bueno, le falta un poco articular y transitar varias cuestiones que tienen que ver con las zonas costeras. Particularmente hablo de los humedales. Y también hay otra tensión ahí, si uno lo piensa hasta en términos gramscianos, althuserianos, es que es el propio Estado el que se compromete a llevar adelante una educación ambiental integral. Y tiene que compatibilizar también otros intereses. Porque, por ejemplo, hablando de cuestiones situadas, yo acá vivo en Punta Indio, en una zona de humedal. Y también hay intereses productivos que rozan actores inmobiliarios o actores agropecuarios. Y bueno, el Estado un poco tiene que compatibilizar o navegar entre un montón de intereses que no son los mismos en todas las jurisdicciones. Entonces, como marco está muy bueno. Ahora, llevarlo adelante, valga la redundancia, va a requerir concatenar un montón de acciones e intereses de colectivos bastante diversos para que finalmente se plasme como política de Estado y política, digamos, que abarca un montón de espacios curriculares. Lo bueno también es que se compromete al desarrollo de una ciudadanía democrática en términos de derechos y con perspectiva de género. O sea, acá lo que también se reconoce es que hay un derecho a un ambiente sano que tiene rango constitucional, o sea que la ley está apoyando esto, y que además está reconociendo que hay en las diversidades inequidades. No es nuevo lo que voy a decir. Las cuestiones que tienen que ver con problemáticas ambientales, por ejemplo, el cambio climático, afectan mucho más a ciertos colectivos que a otros, afectan mucho más a ciertas personas que a otros. Los ancianos, los niños, las mujeres son los que se ven más tocados, más perjudicados en ciertas problemáticas ambientales. Y entonces, bueno, ahí hay que trabajar también y de manera transversal. Que acá encontramos otro nudo. ¿Cómo hacemos para trabajar en instituciones escolares cuya organización tiene todavía una impronta fuertemente marcada por la modernidad, con espacios y tiempos rígidos? Y entonces tenemos que trabajar interdisciplinariamente o multidisciplinariamente. ¿Está preparada la escuela para ese tipo de cosas? Depende de cuestiones organizacionales que vienen dadas, o dependen de la voluntad de los docentes y del voluntarismo. Bueno, esa es otra discusión que hay que dar. ¿Tienen los docentes los espacios para llevar adelante tal cual se pretende, con un enfoque crítico, complejo, multidimensional, multicausal, todas estas cuestiones ambientales? Y la verdad que habría que arreglarlo, que revisarlo. Yo creo que falta mucho, y que las escuelas, y más en este momento, no cuentan con estos espacios y con estos tiempos para llevar adelante la ley, para plasmar lo que dice la ley tal cual se pretende. Un poco eso, o sea, las preocupaciones ambientales, remarco, no son nuevas. Como base o como plafón, la ley ofrece unas cuestiones bastante interesantes,
pero lo que falta es llevarlo adelante. Y ahí está también, o tendríamos que incluir también a lo que refiere a la formación docente. O sea, mientras la ley o los contenidos o los diseños curriculares de secundaria plantean, por ejemplo, técnicas o estrategias novedosas para llevar adelante la enseñanza de estos contenidos, en los institutos de formación muchas veces los espacios para desarrollar desde los lenguajes o los discursos pedagógicos y didácticos estas cuestiones se ven acotadas. Y lo hablo con conocimiento de causa y haciendo también una revisión de la propia práctica. Yo durante muchos años estuve dando perspectiva ambiental en un instituto de Quilmes, y muchas veces uno termina encorsetado en los propios contenidos, y la perspectiva es mucho más que el propio contenido. O sea, es una perspectiva mucho más amplia, situada y problematizadora. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque esto que vos encontrabas como un problema nodal en la secundaria, sí, que tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con ese encorsetamiento característico traído desde la modernidad en contenidos, en clase, se traspasa también un poco a lo que son los institutos terciarios, y muchas veces depende de la buena voluntad de docentes que se dan sus horas, de organizadores que puedan generar una actividad extra de las clases curriculares, contar con el recurso económico, porque si se trae a un especialista en la temática, es imposible pretender que esa persona no esté cobrando por lo que es su trabajo. Entonces se juntan un montón de factores que muchas veces son un condicionante a pesar de la buena voluntad de muchísimos actores. Sí, seguro, seguro. Y además, a ver, más allá de los cambios que hubo en los diseños curriculares, hablo particularmente de geografía, en la formación de profesores de geografía o de biología, es muy complejo trabajar con dispositivos como el ABP, el aprendizaje basado en problemas, o los estudios de caso, mientras los contenidos de los diseños, no digo que tengan una rigidez extrema, pero sí presentan ciertos límites. Trabajar de esa manera se vería bastante complicado. Pongo un caso concreto. En el profesorado de biología, por ejemplo, están los espacios, no recuerdo si los nombres son exactamente estos, pero hay un taller de educación ambiental y un taller de ciencias de la tierra. Están en formato taller, con todo lo que eso implica. O sea, dar un taller no es lo mismo que dar una materia de curso anual. Ahora, cada uno de estos talleres tiene 2 módulos. Y pensando, por ejemplo, en el taller de ciencias de la tierra, lo que hay que abordar son todos los subsistemas del sistema terrestre. O sea, yo tendría que abordar ahí, por ejemplo, el subsistema geósfera, el subsistema atmósfera, la biosfera, en un cuatrimestre, con todo lo que atraviesa el devenir escolar en un cuatrimestre en un instituto de profesorado. Estamos hablando, por ejemplo, de exámenes finales, de medio término en julio o en marzo, y estamos hablando de un montón de cuestiones que se hacen en los profesorados, que se hace mucho, no estoy soslayando todo lo que se hace. Ahora, ¿cuentan los docentes con todos los elementos como para llevar adelante esto que es la educación ambiental integral en contexto, como asunto socialmente problematizado, como asunto o como conjunto de problemáticas que exceden una causalidad lineal? Y la verdad que es bastante complejo. Y digo, pensando en un docente novel, en un docente que empieza, se complica. Por eso, insisto, las intenciones están muy buenas. El impulso político cuando apareció la ley fue espectacular.
Es un contenido transversal, si bien tiene ciertos contenidos específicos, pero, y particularmente hablando de los cambios que hubo en ciertas miradas a partir de diciembre pasado, ni mejores ni peores, hubieron cambios, cada uno después juzgará cómo le parece estos cambios. La implementación concreta se complica, porque una de las patas, que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, falta. Entonces, a partir de ahí, el Consejo Federal y otros organismos que deberían discutir cuáles son los ejes de educación ambiental se ven bastante limitados. La bajada concreta se ve bastante limitada. Y también que, digamos, hay una concepción de ambiente bastante sesgada por algunos discursos. Vuelvo a la cuestión del humedal donde vivimos nosotros. Pensar en un humedal, por ejemplo, es pensar en espacios que son intangibles. Dadas las dinámicas que afectan esos espacios, no deberían tocarse. Ahora, hay otras necesidades también que llevan a que mucha gente piense que los espacios estos, por estar disponibles, hay que tocarlos finalmente. Entonces, pensar que en la escuela hay que abordar una diversidad de intereses que son bastante complejos y muchas veces contrapuestos, pensar en consensos y pensar en cómo abordamos esto que muchos autores llamaron antropoceno, donde los impactos son innegables y hay que adaptarse y mitigar, le plantea al docente una serie de desafíos muy importantes, muy trascendentes. Yo veo desde el laburo que he hecho durante años en diferentes niveles esa cuestión. Obviamente la ley de educación ambiental es hiper necesaria. Hay que seguir trabajando para implementarla, lo mismo que otras leyes y que otros dispositivos. Creo que hay que trabajar muchísimo en conjunto con otras miradas que son complementarias y que coadyuvan a la problematización de problemas, como por ejemplo trabajar con los profesores que abordan la ESI y que abordan las cuestiones de género. O sea, es imponderable eso. Hay que llevarlo adelante cuanto antes. Y de alguna manera, ya que estamos hablando de una perspectiva y problemáticas contextualizadas, comprometer a las autoridades locales. Porque de nada sirve si desde la localidad yo declamo en la escuela una serie de cuestiones que tienen que ver con la educación ambiental y en la realidad los alumnos ven otra cosa. Digo, nosotros acá vivimos rodeados de feedlot, por ejemplo. Entonces, yo puedo hablar de la sustentabilidad, podemos problematizar, pero veamos qué pasa en los contextos locales. Muchas veces caemos como docentes en esta cuestión de abordar problemáticas ambientales mostrando el oso polar y el bloque de hielo que se está derritiendo en el Ártico. El pibe te mira y te dice, bueno, ¿y también qué me afecta? Hay cuestiones de escalas que no hay que soslayar, hay cuestiones también vinculadas a los contextos más próximos que no habría que soslayar. Y eso es todo un desafío para los docentes. También es importante ver al ambiente o las cuestiones ambientales como problemáticas sociales. Yo recién hablaba del taller de ciencias de la Tierra. En muchos casos los docentes nos quedamos con las cuestiones meramente físicas, como si naturaleza y sociedad fueran por caminos separados. Y la educación ambiental implica concebir al ambiente como un constructo social. Recién nombraba el antropoceno, ¿no? Es tal el impacto de la actividad humana sobre el ambiente en general y la naturaleza en particular, que es imposible escindirlo. Entonces, si yo pienso en explicar cambio climático solamente diciendo que hay ciertos gases que
generan un efecto invernadero mayor, y explico lo que es el efecto invernadero, pero me olvido de nombrar, con o sin intención, cuestiones que tienen que ver con la economía o con la política, como resultado de esas cuestiones o como concurrentes a esas cuestiones, bueno, ahí me estoy olvidando del costado crítico. Estoy dejando de lado la cuestión crítica. Y muchas veces sucede eso, que hay cosas que habría que nombrar, pero que no se pueden nombrar o que no se quieren nombrar. Y bueno, ahí también tenemos otra complejidad más, ¿no? Sí, perdón que te interrumpa, pero esto de ponerle una perspectiva social a una ley que quien no la ha leído en profundidad puede entender que es solamente desde un aspecto o desde una perspectiva ambiental o natural, es también darle proximidad a aquellos actores a los que la ley va dirigida. Y con esto no quiero decir solamente estudiantes, porque la ley es mucho más amplia y abarca a toda la comunidad educativa. Seguro. Y también hay una palabra, además de todas las que fuimos diciendo, con una carga importante, que es la problematización. O sea, cuando hablamos de ambiente hablamos de problemática. ¿Qué espera a veces el alumno? Dice, bueno, está bien, describimos todo esto. ¿Y cómo se resuelve? Y hay cosas que no podemos plantear una solución mágica. Porque si existiera la solución mágica, salvo que haya un complot terrible como para no llevarlo adelante, podemos pensar en algo conspiracionista, ya tendría avisos de solución. La problemática implica que hay muchos actores y muchos intereses, y la solución no va a ser, si existen, no va a ser algo dado ni sencillo, sino que involucra consensos, y cada uno de los actores va a tener que ceder algún tipo de interés como para llegar a ser compatibles todos esos intereses. O sea, no es que a ver, yo no critico estas iniciativas que me parecen importantísimas, pero uno plantea el cambio climático, está bien. Y hay estas iniciativas como la hora del planeta, donde apagamos la luz una hora, y entonces, bueno, está bien, pero no lo vamos a poder solucionar apagando la luz todos al mismo tiempo, ni volviendo varias centurias atrás y viviendo como se vivía años A, sino que vamos a tener que compatibilizar intereses y compatibilizar también ciertos modos o ciertas formas de vida, como para mitigar o adaptar esto pensando quizá en un horizonte de varios años. Y a lo mejor, y esto también es chocante cuando uno lo explica, los resultados no los vamos a ver nosotros ahora ya. En una sociedad acostumbrada a la inmediatez, plantear esto en un aula, para un pibe que tiene 15 años y quiere hacer de todo, bueno, es complejo también. O sea, nosotros estamos acostumbrados a horizontes temporales, más con las tecnologías, inmediatos. Quiero esto, lo quiero ya. Y la solución está, en los tiempos geológicos, los tiempos de la naturaleza, no son los mismos de los nuestros. Con lo cual, como oportunidad pedagógica, está bueno también pensar en otras temporalidades o en otras miradas. Digo que también hay miradas hegemónicas, también la educación ambiental integral plantea digamos, prestar atención a diferentes cosmovisiones. Y las cosmovisiones, sin romantizar la cosa, pero las cosmovisiones de los pueblos originarios son distintas a las nuestras, y veían la naturaleza no como algo aparte, tal cual lo vemos nosotros desde la modernidad, sino que ellos formaban parte de la naturaleza. Bueno, nosotros nos vemos separados, y si no lo veo, no está. Y lo que necesito, lo necesito inmediatamente. Manejar eso como parte del trasfondo de la educación ambiental en un aula. Yo pienso en alumnos de secundaria, pero al principio dijimos que la educación ambiental está pensada para todos los niveles formales y no formales. Pensando en la educación secundaria, es complejo, y lo que suele suceder, salvo excepciones, es que queda como un contenido más.
lo da el de geografía, lo da la de biología, listo. Plantear la transversalidad, plantear el abordaje de los contenidos como campo, no como materia, pensar en procesos y problemáticas sociohistóricas amplias. Esto que pasa ahora es resultado de un montón de causas que devienen de lo que sucedió en la Tierra hace 300 años. Bueno, conlleva una complejidad importante. Bueno, Pablo, nosotros te tenemos que agradecer, se nos termina el tiempo, esto da para hablar muchísimo y seguramente tendremos la oportunidad de volver a encontrarnos para seguir debatiendo, seguir poniendo sobre la mesa este tema de discusión que es tan importante para todos los que transitamos de alguna forma u otra las aulas de todo el país. Perfecto, muchísimas gracias y seguimos en contacto, seguimos hablando sobre esto tan importante. Gracias. Espacio publicitario. Los Hermanos, de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 36 82 41 y al 2281 37 21 24. Good Time. En Irigoyen 745, peluquería y cervecería masculina, cortes clásicos, color y tendencias actuales. También damos curso de barbería inicial con certificación. Búscanos en redes, @Cooktime Peluquería o acércate a Irigoyen 745 Azul. Semillería La Chacra. Semillas, herramientas, agroquímicos, fertilizantes para las plantas. Representantes exclusivos en la zona de Clorotec. El mejor producto para mantener tu pileta limpia, con el agua sana, cristalina y en perfecto estado, con el producto más confiable Clorotec. Te esperamos en Avenida Mitre 678 Azul. Mantelería. Alquiler y ambientación de salones para todo tipo de eventos. Trabajamos en Azul y la zona. Descubrí nuestra mantelería completa, que incluye fundas, manteles, servilletas, lazos, camino decoración completa y hasta la mesa del candy bar. Encontranos en Amado Diab 443 o comunicate con Guillermina al 2281 3046 20. Ibu tiene todo lo que necesitas para estar a la moda. Zapatillas, billutería, gorras, billeteras, cintos, relojes y anteojos. Búscalo en las redes sociales o comunicate al 2281 320377. Abierto de lunes a lunes, de 9 a 13 y de 15:30 a 20:30 horas en Avenida 25 de Mayo 657. Joma Deportes, en Azul y en Tapalqué. Trabajamos con todas las tarjetas hasta 6 cuotas, promociones con cuenta DNI y pago contado 5% de descuento. Abierto de 8:30 a 12:30 y de 16 a 20 horas. Visítanos en Azul, en la Avenida 25 de Mayo 470 y en Tapalqué 9 de julio 488. Fin. Espacio publicitario.